Hola, buenas noches. Mi nombre es John Alexander Espinosa Correa, soy estudiante de la CUN y hoy voy a hablarles sobre un concepto fundamental para el cálculo que es la derivada y cómo lo podemos aplicar para un caso de la vida real. La derivada de una función nos muestra cómo cambia esa función con respecto a su variable. Se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la curva. La derivada se basa en esta fórmula fundamental que viene del concepto del límite. Lo que hace esta fórmula es calcular el cambio de la función f de x cuando movemos un poco el valor de x, es decir, cuando le sumamos una pequeña cantidad de h. Al dividir este cambio entre h, obtenemos una razón de cambio como una velocidad. Luego, al hacer que h se acerque a cero, encontramos la tasa de cambio exacta en ese punto. Eso es lo que llamamos derivada. Representa la pendiente de la recta tangente en la curva la derivada se representa matemáticamente mediante el símbolo d sobre dx o f' de x, y esta juega un papel fundamental en áreas como la física, ingeniería y ciencias naturales. Ahora que se entiende qué es una derivada y cómo se define con un límite, podemos derivar funciones sin usar esa fórmula cada vez. Para eso existen reglas prácticas de derivación que nos permiten obtener rápidamente la derivada de diferentes tipos de funciones. Veamos las reglas más importantes con ejemplos sencillitos. Cuando tenemos una suma o resta de una función, derivamos cada término por separado. Aquí tenemos que f de x más o menos g de x es igual a f' de x más o menos g' de x. Se suman los términos por separado. Se suman cada término derivado por separado. La regla del producto. Cuando multiplicamos dos funciones, usamos la regla del producto. Derivamos la primera y multiplicamos por la segunda. Cuando dividimos funciones, usamos la regla de cociente, donde la derivada del numerador lo multiplicamos por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador. La regla de la potencia dice que si tenemos una variable elevada a una potencia, bajamos el exponente y le restamos 1. Esta es la regla más usada con funciones polinómicas. Regla de la cadena. Si una función está dentro de otra, usamos la regla de la cadena. Derivamos la de afuera y la multiplicamos por la derivada de la de adentro. Un caso práctico. Consumo de combustible versus velocidad. Se desea saber cómo varía el consumo de combustible respecto a la velocidad de un vehículo. Pues según datos del Departamento de Energía de los Estados Unidos, los automóviles medianos de gasolina alcanzan su mejor economía de combustible a aproximadamente 55 millas por hora, que es lo mismo 88 kilómetros por hora. Podemos modelar el consumo de combustible en litros por 100 kilómetros en función de la velocidad, en kilómetros por hora utilizando una función cuadrática, donde P sub 0 es velocidad óptima 88 kilómetros por hora, C min, consumo mínimo en esa velocidad, y A es una constante que... Ejemplo de la función. Supongamos que el consumo mínimo es de 6 litros por cada 100 kilómetros a 88 kilómetros por hora, y que al aumentar o disminuir la velocidad en 10 kilómetros por hora, el consumo aumenta en 0,5 litros por cada 100 kilómetros. Entonces tenemos que la función queda C en función de V 0,005 en función de V menos 88 kilómetros por hora, que es el dato que nos dieron, elevado a la 2. Tenemos que, interpretando esta fórmula, se puede ver que aumentando o disminuyendo 10 kilómetros, cada 10 kilómetros se nota que aumenta en 0,5 litros por cada 100 kilómetros. Esto demuestra cómo al verse la velocidad óptima incrementa el consumo de combustible. Vamos a derivar esta función. Usamos la regla de la cadena para derivar. C' de V es la tasa de cambio del consumo con respecto a la velocidad, que dice cuánto cambia el consumo por cada kilómetro adicional que aumenta o disminuye. Y esto así queda la fórmula. Vamos a evaluar la derivada. En la velocidad óptima, que serían 88, en c en función de v, que serían 88, sería igual a cero. Esto quiere decir que esta es la velocidad óptima, ya que el consumo no está aumentando ni disminuyendo. Aumenta un 0,1. A mayor velocidad, por ejemplo, a 98, podemos ver que el consumo aumenta a una razón de 0,1. Y a menor velocidad, por ejemplo, a 78 kilómetros por hora, podemos ver que también aumenta el consumo de combustible, porque la derivada queda negativa en función de creciendo hacia atrás. Aquí tenemos las gráficas de las funciones. Consumo de gasolina versus velocidad. Vemos dónde queda la velocidad óptima en cuanto a consumo en litros de gasolina por cada kilómetro por hora. Y la derivada del consumo por la velocidad. Podemos ver que a 88 kilómetros por hora no hay mayor ni menor consumo de gasolina. Y a mayor velocidad, mayor consumo de gasolina. Y a menor velocidad pasa lo mismo.
tenemos la bibliografía, de dónde sacamos los datos y de dónde nos apoyamos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.